Bienvenidos a Herramientas contra la Leyenda Negra. Este es el lugar donde desentrañamos los misterios de la historia española e hispana en general, revelando verdades ocultas y desafiando mitos arraigados. Hoy tenemos el privilegio de ofrecerles una experiencia única, una visita guiada exclusiva a la sala del Museo Naval sobre la batalla de Lepanto. Ahora, antes de sumergirnos en el tema de hoy, lo primero es lo primero, y es expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es de vital importancia para que el canal llegue a más personas y así, entre todos, desmontar la leyenda negra hispanófoba. Además, hay que agradecer una vez más muy especialmente al Museo Naval de Madrid por su generosidad al permitirnos poder ofreceros esta experiencia única. Aprovéchenla y si les gusta, háganmelo saber en los comentarios para poder gestionar más vídeos como este. En este vídeo nos sumergiremos en la sala del Museo Naval dedicada a la batalla de Lepanto, donde se nos revelarán todos los detalles de esta épica confrontación naval. Acompañados por una guía experta, Asunción Sordo Sánchez, coordinadora de voluntarios culturales del CEATE en el Museo Naval, exploraremos los objetos originales que cuentan la historia de esta batalla monumental. Aprenderemos a diferenciar una galeaza de una galeota y cada objeto nos transportará a ese momento crucial de la historia y nos ayudará a comprender su impacto en el devenir de España y Europa. Con esto dicho, prepárense para una inmersión total en la historia naval con esta visita guiada exclusiva. Juntos exploraremos los rincones de la sala del Museo Naval sobre la batalla de Lepanto y descubriremos los secretos que yacen detrás de esta memorable confrontación. Espero que disfruten de esta experiencia tanto como yo disfruto compartiéndola con ustedes. La batalla de Lepanto no se puede entender si la aislamos del contexto histórico de finales del siglo XVI, cuando en el Mediterráneo se decidía el futuro de Europa, es decir, predominio occidental, religión cristiana, predominio oriental, religión musulmana. Por otra parte, hay que decir que la batalla de Lepanto es la última gran batalla de galeras del Mediterráneo y además también la más importante de todas. Hasta mediados del siglo XVI, 1556 aproximadamente, el gran teatro de operaciones navales estaba dominado o en poder de los turcos, que extendían todos sus dominios por las costas del norte de África, atacando a las naves cristianas, a las costas italianas y a la península ibérica, que cada día se veían más amenazadas. A pesar de haber sido rechazados, los turcos haber sido rechazados en Malta en 1565, podríamos considerar que en esa época el Mediterráneo oriental era un mar otomano. De ahí que el Papa Pío V tuviera ese gran temor a la expansión del Imperio Otomano. ¿Y por qué? Por el peligro que esto suponía para la comunidad cristiana. Por ello propició la Santa Liga. La Santa Liga, como sabemos, estaba conformada por la corona hispánica, Venecia y los estados pontificios. Al mando de la Santa Liga se puso a Marcantonio Colonna, que era un almirante del pontífice. Pero más tarde el Papa Pío V sustituye a Colonna por don Juan de Austria, que vemos en este cuadro a mi izquierda. Le nombra capitán general de la flota. Hay que decir que don Juan de Austria por aquel entonces contaba únicamente con 24 años de edad. Una vez conformada la Santa Liga, don Juan de Austria como capitán general de la flota, Marcantonio Colonna pasa a mandar la escuadra del papado, de los estados pontificios, y Bernier la escuadra de Venecia, veneciana.
Conformada la Santa Liga, finalmente se reúnen en Mesina en septiembre de 1571. En cuanto a las fuerzas de una y otra armada, hay que decir que eran parejas, más o menos similares. La coaligada disponía de 215 galeras, 76 naves ligeras, 26 naves más, así como 6 galeazas, que eran una potente plataforma artillera al mando de Francesco Duodo. Total, 323 naves. Respecto de la dotación humana, la coaligada disponía de 35.000 hombres de la infantería de los tercios de Nápoles. Era el contingente más numeroso, ayudados también por la infantería del Sacro Imperio, Venecia y Papado, y 43.500 remeros, en total 91.000 hombres. Respecto de la armada turca, tenía 221 galeras, 56 galeotas, otras naves más ligeras, conformando un total de 300 naves. Y en cuanto a la dotación humana, los turcos alcanzaron 92.000 hombres. Las galeras eran unas naves de 40 metros de eslora, 5 de manga, arbolaban 2 mástiles con vela latina y 1 metro de calado. A mi izquierda podemos observar y apreciar la espectacular galera real, la nave capitana de don Juan de Austria. Esta preciosa galera con su magnífica popa fue una galera mandada a construir por el rey Felipe II en el año de 1568 y la construcción se llevó a cabo en las Reales Atarazanas de Barcelona. Posteriormente, el rey Felipe II la mandó llevar a Sevilla para su decoración muy clásica, con una iconografía bastante clásica. En una galera de guerra no puede faltar nunca Neptuno, Minerva, Marte, etc. En la popa, como vemos, está la sala o el camarote del capitán, en este caso de don Juan de Austria. Respecto de las galeotas, son naves más pequeñas, de 27 metros de eslora y 3 de manga. En esta vitrina podemos apreciar una bonita galeota. Aquí la tenemos. Decir también que las galeazas eran unas potente plataforma artillera. Las galeazas tenían que ser remolcadas hasta el punto de choque e iban artilladas con 44 cañones. Ya que hablamos de galeras, todos sabemos que las galeras iban destinados normalmente, la peor pena que le podía caer a un reo era ir a galeras. Pero no obstante, a galeras iban también esclavos y otros que iban de forma voluntaria, simplemente voluntarios a cambio de un salario, de una compensación económica. Estos eran los llamados buenas boyas, los buenas boyas. Y también a galeras iban aquellas personas privadas de libertad con una pena muy grave, para que se le conmutaba la pena si estaban en galeras durante un tiempo determinado. Los galeotes iban a las galeras atados con una cadena que podemos ver en esta vitrina. Esta es una cadena original, es de hierro, de 7 eslabones en forma de 8 y en los extremos lleva unos grilletes, con los cuales uno iba atado al tobillo del galeote y el otro al suelo de la galera. Finalmente, los pobres galeotes, cuando una galera se hundía, evidentemente morían todos. En cuanto al dispositivo de marcha, don Juan de Austria dispuso el dispositivo de marcha de la siguiente manera. La vanguardia y exploración al mando de Juan de Cardona. El ala derecha de la flota al mando de Andrea Doria. El cuerpo central de la batalla al mando del capitán general, don Juan de Austria.
y el ala izquierda de la flota al mando de Agostino Barbariego, la retaguardia al mando de don Álvaro de Bazán, cerrando el orden de marcha las galeazas venecianas. Finalmente, el 7 de octubre, en la madrugada del 7 de octubre de 1571, una vez rebasado el cabo de Escrofa, avistaron a la armada turca al mando de Alí Pachá. Las galeazas venecianas, con su potente artillería, causaron grandes daños en las galeras turcas, desorganizando toda la formación. Decir también que muchas galeras turcas quedaron varadas en costa. Por otra parte, en la zona norte, centro-norte de la batalla, tuvo lugar un fuerte enfrentamiento por el fuego artillero de los arcabuces y el cuerpo a cuerpo del abordaje. Una vez que fue apresada la galera de Mehmed Sirocco, esto hace decantar la victoria de la batalla hacia las fuerzas cristianas, hacia la coaligada, en este caso de Agostino Barbariego, que pierde la vida en esta batalla. En cuanto al centro de la batalla, el combate y el abordaje fue tremendamente duro. El centro de la batalla, en un descuido y en un momento dado, la galera de Alí Pachá aborda la galera de don Juan de Austria, que se ve en un peligro inminente, pero pudo frenar ese enfrentamiento gracias a las fuerzas de don Álvaro de Bazán. Por último, vamos a hablar de la victoria. La victoria de Lepanto se traduce en 190 galeras turcas apresadas, 15 hundidas, 30.000 turcos muertos y 8.000 prisioneros. En cuanto a las pérdidas de la coaligada, se traducen en 15 galeras hundidas, 7.600 hombres hechos prisioneros y unos 8.000 heridos. Hay que decir y destacar que con la victoria de Lepanto, los turcos pierden su fama de infalibles y además se frenó la expansión otomana. Pero hay algo mucho más importante, y es que con la victoria de la batalla de Lepanto se consolida la alianza establecida por la monarquía hispánica en Italia, y algo todavía mucho mejor y más importante, que fue consolidar la unidad europea basada en una cultura e historia común. La victoria de Lepanto fue tan extraordinaria que fue el triunfo de los cristianos sobre los turcos, y fue una victoria que conmocionó a Europa entera. Gracias a que se ganó la batalla de Lepanto, podemos decir que Europa hoy es cristiana, porque de haberse perdido la batalla, Europa hoy sería musulmana. No podemos hablar de Lepanto sin hablar de nuestro escritor más universalmente conocido, don Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes participa en la batalla de Lepanto a bordo de la galera Marquesa, al mando del marqués de Moncada. A pesar de estar enfermo, Miguel de Cervantes quiso pelear por su patria, por su Dios y por el rey, y peleó. Aquí vemos a Miguel de Cervantes en una escultura muy bonita atribuida a Sergio Blanco. Miguel de Cervantes, hay que decir que es donde pierde la movilidad de su mano izquierda, pero después nos dejó esa bonita frase de la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, presentes, ni los venideros. Es la bonita frase que después atribuyó a Lepanto Miguel de Cervantes. Decir también que Miguel de Cervantes se quedó en la Armada Española durante 15 años más, participando en otras numerosas batallas, y él se quedó en la Armada como arcabucero. El encargado de darle la noticia de la victoria al Papa Pío V fue don Fernando Carrillo de Mendoza,
VII duque de Priego. Además era mayordomo mayor y consejero de don Juan de Austria. Por otra parte, vamos ya a hablar del cuadro que tengo a mi espalda, la revelación del Papa Pío V. Este cuadro, que se encontraba en Málaga, en el convento de Santo Domingo, estaba bastante deteriorado. La autoría de este cuadro no está atribuida a ningún autor concreto, es de autor desconocido, aunque hay distintas teorías sobre la autoría. Pero bueno, fundamentalmente tenemos que decir que el cuadro, después del convento de Santo Domingo, entra en el Museo Naval en 1849, donde es restaurado. En el cuadro nos representa la visión que tuvo el Papa. El Papa Pío V estaba ese día 7 de octubre de 1571 despachando con el tesorero del Vaticano, y en ese momento tuvo una visión. Él veía cómo se desarrollaba la batalla, que finalmente se gana, y todo esto se lo iba dictando a un escribano que tomaba nota. Como resultó ser cierto, esta visión que tuvo el Papa le vale después para ser canonizado santo. En el cuadro comenzamos de izquierda a derecha hablando el Papa Pío V, lo vemos arrodillado delante de un Cristo de marfil, y encima del Papa un ángel que con su mano derecha le gira la cabeza hacia el fragor de la batalla. En un segundo plano, detrás del Papa, podemos ver una vista de Málaga y podemos apreciar, entre otros monumentos, el castillo de Gibralfaro y la Alcazaba. En el centro norte del cuadro vemos a la Virgen del Rosario, que porta en su mano izquierda un rosario y en la mano derecha un cetro. Y ya en la parte derecha del cuadro podemos ver las galeras en primer plano de don Juan de Austria, que la vemos aquí, y la de Alí Pachá. Finalmente, para terminar con la batalla de Lepanto, tenemos que hacer alusión a esa bonita alegoría histórica que don Juan de Austria le dijo a los suyos antes de la gran batalla. Hijos, a morir hemos venido, a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión de que os pregunte el enemigo, ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre, porque muertos o victoriosos alcanzaréis la inmortalidad. Don Juan de Austria muere 6 años más tarde de esta batalla, con 30 años. Las reliquias del Papa, que muere 6 meses después de la batalla, del Papa Pío V, esas reliquias se encuentran custodiadas en la iglesia de Santa María, la mayor de Italia, de Roma. Por último, vamos a hablar de esa bonita pieza que tenemos a mi izquierda y que el Papa Pío V le regaló a don Juan de Austria, el montante bendito. Este montante es el original, si bien hay que decir que la empuñadura del montante ya no es la original. Se perdió en 1868. La empuñadura original era de piedras preciosas y oro. Fue restaurada posteriormente en el año 1869 por un armero de Toledo, Plácido Zuloaga, y es de acero, oro damasquinado y plata. La hoja lleva una inscripción por ambos lados que dice Papa Pío V, año 3. Es una montante que normalmente venía siendo tradición que los papas regalasen este tipo de montante a aquellos que luchaban en pos de la fe católica y que ganaban batallas. Ya para finalizar, por último, vamos a hablar de una bonita rodela turca, una reproducción de una rodela turca del siglo XVII, que la vemos aquí. Así como el casco que vemos a la derecha de la rodela es original, un casco indo-persa turco
del siglo XVI-XVII es de hierro y oro. Lo único que no es original es el protector de la nariz, que se reconstruyó en el siglo XIX. Lleva un velo, como vemos, una malla que es de hierro. Y bajo estas dos piezas podemos ver una bonita acuarela, es una reproducción del estandarte real de la nave capitana de don Juan de Austria, una reproducción hecha por don Rafael Monleón, es acuarela sobre papel. El original del estandarte se encuentra custodiado en la Catedral de Toledo. Y a la izquierda podemos apreciar unas bonitas medallas conmemorativas de esta batalla de Lepanto. Señoras y señores, esto es una pequeña muestra de todo lo que atesora el Museo Naval de Madrid. Una vez que vengan ustedes al Museo Naval, quedarán prendados de la historia de la Armada y la historia de España. Les invito a que se pasen por el Museo Naval de Madrid. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.